Bueno, muy bien, estamos aquí para hablar de la insuficiencia cardíaca o de ese fallo eléctrico que muchas veces nos hablan en el corazón. Así que nos acompaña el experto, el doctor Federico Malavasi, cardiólogo, fisiólogo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y hoy la tecnología avanza en esto y bueno, se convierte en aliada para todas estas situaciones. Doctor, quizá que nos explique antes de entrar de lleno a todas las novedades, ¿en qué pasa cuando se reporta una insuficiencia cardíaca en un paciente? Bueno, lo primero es entender que la insuficiencia cardíaca es un síndrome en sí y no es una enfermedad como tal. Es el resultado de un deterioro de la función principal del corazón, que es suplir de oxígenos y de nutrientes el resto de los tejidos de todo el organismo. Entonces es la condición donde el corazón comienza a fallar, no suple estas necesidades y el paciente comienza a tener diversos síntomas. Hay diferentes estadios, puede ser un grado muy leve donde el paciente simplemente tiene una frecuencia cardíaca mayor o de manera muy infrecuente percibe falta de aire o disnea. O puede ser un estadio tan avanzado donde el paciente tiene una arritmia y cae y fallece, lo que llamamos muerte súbita. Ahora, ¿qué puede provocar esta insuficiencia, doctor? Las causas más frecuentes son hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, o sea, deficiencia de flujo, infiltración, etcétera, quimioterapéuticos, por ejemplo. ¿Cómo quimioterapéuticos? Algunos medicamentos utilizados en cierto tipo de tratamientos para diferentes tipos de neoplasias tienen toxicidad en las células cardíacas. Ahora, ¿qué pasa, doctor, por ejemplo, con esas personas que donde están haciendo ejercicios o donde salen a caminar, ¿verdad? De repente empiezan a reportar un cansancio diferente o un agite diferente. Esto podría estar presentando una insuficiencia. ¿Cómo realmente saber a qué se debe, verdad? Inicialmente uno no puede decirle a todo mundo que tiene falta de aire, está en falla cardíaca. Claro. Pero definitivamente el mensaje que deberíamos tomar de esto es, ok, si usted hace regularmente una cantidad de actividad a la que está acostumbrado o acostumbrada y en este momento hay una imposibilidad de completar las mismas actividades que previamente sí hacía, el mensaje es consulte y chequéese. Ahora, por ejemplo, hay personas que también reportan que para dormir tienen que ponerse un montón de almohadas detrás porque si no, no pueden respirar bien. E incluso otras que por el contrario dicen, bueno, yo no me puedo ni amarrar, ¿verdad?, los zapatos porque me ahogo. Claro, ahí el tema es el peso del paciente, definitivamente, la existencia o coexistencia de una enfermedad pulmonar, pero has descrito dos de los principales síntomas, que son la imposibilidad de tener un reposo adecuado, y eso lo llamamos ortopnea. El paciente no puede estar acostado, no tolera estar acostado. ¿Por qué? Por la redistribución de líquidos, la congestión pulmonar, y tiene síntomas que hacen que ya comience a desencadenarse cosas más serias como es la deprivación de sueño y el descanso inadecuado. Ahora, doctor, como dirían, a lo que vinimos, ¿cuáles son las novedades tecnológicas para ayudar a la gente que tiene insuficiencia cardíaca? Y lo invito porque usted aquí tiene precisamente algo de esta tecnología, ¿verdad?, que nos pudiera ayudar. ¿De qué se trata? Bueno, anteriormente los pacientes que presentaban insuficiencia cardíaca y reunían algunas condiciones, ¿como cuáles? La fracción de eyección, que es ese porcentaje del volumen del ventrículo que expulsa el corazón en cada latido, y eso lo expresamos en un porcentaje. Los pacientes deben estar idealmente arriba del 50%. Los pacientes en los que ese porcentaje ha caído abajo de un 35%, y ese es el primer punto que debe quedar claro. El segundo, tienen un fenómeno eléctrico que se llama bloqueo de la rama izquierda, en el cual se desincronizan las dos paredes, o sea, la función fundamental del corazón es ser una bomba. Claro, bombear la sangre, ¿verdad? Y oxigenar el cuerpo. Completamente, pero esa función de bomba depende de la sincronía, o sea, que haya una activación sincrónica de las dos paredes, sobre todo en el ventrículo izquierdo. Hay sincronía de la aurícula al ventrículo, que son las diferentes partes, entre los dos ventrículos y dentro del mismo ventrículo, o sea, son tipos de sincronía necesaria. Cuando la rama izquierda, que entendámoslo como un cable eléctrico que lleva la señal a la pared, sobre todo las partes anteriores y laterales y posteriores del ventrículo izquierdo, por alguna razón interrumpe su comunicación, es un fenómeno eléctrico, pero trae consigo una alteración mecánica. ¿Por qué? Porque entonces se pierde la sincronía y eso afecta en sí la fracción de eyección.
Doctor, tenemos a una paciente, vamos a invitar a Jimena Murillo justamente para que nos cuente y conozcamos de su testimonio. Jimena, muy buenos días, ¿cómo le va? Póngase por aquí. Jimena, cuéntenos, ¿qué sentía usted? ¿Cuáles eran esos síntomas, verdad, que le alertaron sobre esta insuficiencia? Cansancio principalmente, en todas mis actividades diarias más que todo. Yo siempre he sido una persona muy activa, pero sí se nota la diferencia a la hora de tener un problema como estos. Ahora, doctor, en el momento que se vio a Jimena, digamos, y ya se determina que hay una insuficiencia, ¿qué es lo que se le aplicó y qué es lo que le hicieron a ella? Bueno, en el caso de Jimena presentaba un bloqueo un poco más avanzado, que ya implicaba una alteración de la conducción dentro de su ventrículo. Entonces, este tipo de tecnología lo que se hace es colocar 2 cables o electrodos dentro de las cámaras del corazón. ¿Son estos cables, doctor? Si los pudiera mostrar. Ajá. En realidad el sistema es un poco más complejo porque implica 3 cables. Uno de ellos que va a ir colocado dentro de la aurícula derecha. El segundo cable que va a ir colocado dentro del ventrículo derecho. ¿Okay? Y el tercero de ellos va de la misma manera que los anteriores. Viene al acceso, se logra el acceso a través de las venas. Se entra en la aurícula derecha, se ubica una estructura especial que es el seno coronario, que es donde drena su propia circulación el corazón y lo reintegra a la circulación sistémica. Ese cable va a salir por el seno coronario y va a ser ubicado a través de la vena que elijamos y específicamente hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y esto restablece y ayuda para que el corazón siga funcionando de la manera que debería? La función del resincronizador es precisamente enviar estímulos eléctricos para garantizar de nuevo la activación simultánea, sobre todo de la aurícula con el ventrículo y de los 2 ventrículos. Entonces vamos a volver a recuperar la sincronía, entonces la función de bomba va a mejorar. Y eso se traduce en términos de ganancia de fracción de eyección y más mililitros de sangre expulsados en cada latido. ¿Cuánto tiempo te sentiste recuperada, Jimena? Prácticamente inmediatamente, ¿verdad? Lógicamente que hay secuelas físicas por la cirugía y todo, pero yo lo sentí inmediatamente apenas me desperté de la cirugía. ¿Anestesia general o para este tipo de cirugía, doctor? Eso ya es muy individualizado y depende de las condiciones del paciente. Algunos pacientes necesitan soporte con anestesia general, otros pueden utilizarse anestesia local y sedación. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias.